le da significado a todo lo que hacemos. Gracias por permitirnos disfrutar de una manera real quién eres tú, Señor. Eres bienvenido a este lugar, completamente bienvenido, Padre nuestro, para que la revelación de tu palabra sea aclarando mentes, corazones, y podamos ser verdaderamente libres por tu palabra, porque la verdad es eso, es una llave a la libertad. Padre, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo aquí entre todos nosotros, porque te alegras de esta pequeña asamblea, todos unidos porque queremos, Señor, aprender, queremos instruirnos en tu palabra para conocerte, no solamente en la intimidad de nuestra oración y nuestra meditación, sino conocerte también a través de tus promesas, tu revelación, tus sentencias, tus decretos y la historia del pueblo santo de Israel. Gracias, Padre, por la manera en que nos has enseñado y nos llevas a hacerlo también, porque lo que aquí recibimos es para darlo. Y gracias porque nos has demostrado, Señor, que cuando tu palabra llega, Señor, al corazón, sin pasiones extrañas, sin doctrinas engañosas, sin querer pretender tener la razón por encima de lo que tú ya has dicho, sin anteponer el yo quiero, el a mí me parece, el a mí me gusta, el yo pienso, el yo considero, sino simplemente dejarte a ti, Señor, actuar y obrar, y en respuesta darnos cuenta que tu revelación, Señor, es para nuestra conveniencia y es para iluminar y dar libertad. Que lo que aquí se diga no sea, Señor, un capricho de la razón, del entendimiento, sino revelación a cada corazón, y que de esa revelación se desprendan obras de verdad, obras iluminadas por la palabra y el consejo tuyo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Vamos entonces a... ¿Recuerdan que íbamos de pronto a hablar de un tema hoy, no? Sí, de los hombres, sí. Sí, lo dieron en el chat. ¿Usted lo trajeron amarrado, Luis? ¿Qué? ¿Cómo debería ser el hombre? Te va a pasar el enlace. Yo sí decía que no veo tan a menudo a Luisda, a Luigi. Yo le dije que viniéramos al cumpleaños de Sebas, pero yo sabía. Y en estos días leí Efesios 5. Precisamente el papel del esposo. Hombre, ama a tu esposa. Ese es el índice que vamos Sí. a la iglesia. Ok. Pero antes vamos a terminar el proverbio en el que íbamos, ¿cierto? Bien. Ok. Ese dedo de te lo dije es muy peligroso. Proverbios capítulo 12, para terminarlo, para no dejarlo iniciado. Verso 24, ¿verdad? Habíamos terminado en el 24. En Proverbios 12, 12.4. 12.4. Mujer virtuosa, pero no. Claro. Una mujer Hemos dejado ahí y por eso nos fuimos para Ah, claro. Yo siento que yo ya he enseñado todo esto. Dice, verso 4, la mujer fuerte es la corona del marido, la mala es carcoma de sus huesos. Y por eso, claro, por eso fue que nos extrapolamos hasta Proverbios 31, cuál es la mujer fuerte o la mujer que tiene virtud. Los pensamientos, ¿quieren que la repitamos? Los pensamientos del justo Lo tenemos muy claro. son rectitud. Los pensamientos del justo son rectitud. Los consejos del impío, fraude. Las palabras del impío son para acechar la sangre. La boca del justo la salva. Cuando nosotros en el Antiguo Testamento leemos la palabra sangre, tiene una connotación
más allá del líquido vital que todos conocemos. La sangre en el Levítico representa la vida misma. Es como la esencia o la conexión del alma con el cuerpo para el semita, y para ellos la sangre encarna la vida, y ellos no eran conocedores del cuerpo humano ni mucho menos, pero como la sangre fluye y va dando vida, ellos asimismo veían ese símil de la sangre. Por eso los sacrificios cruentos, que eran los sacrificios de los animales en el tabernáculo, porque era por la sangre. Y asimismo, como los animales eran sacrificados por su sangre, porque en ella estaba la vida, en el Nuevo Testamento es la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada sobre el propiciatorio, que era el monte Calvario, era el Gólgota. Esa sangre derramada de nuestro Señor iba a representar también como la vida misma que Él entregaba, o la sangre estaba expresada, la vida estaba expresada en la sangre derramada de nuestro Señor. ¿Por qué? Ya lo habíamos hablado anteriormente, que en el mundo espiritual, según las Escrituras, según la revelación, es como por el pecado produce en nosotros la muerte física. Por el pecado entra la muerte al mundo, ¿ya? Y esa muerte está representada en el derramamiento de sangre. Asimismo, como la muerte entra y se representa en la sangre, la vida de nuestro Señor Jesucristo también esa resurrección también ha de ser pagada en esa moneda de transacción espiritual que es la sangre. Y en esos términos habla la Escritura. Ven la sangre como una especie de moneda de transacción, para hacer una transacción espiritual, para pagar el daño. Exactamente, la muerte con la vida. Entonces, cuando veamos, las palabras del impío son para acechar la sangre, es como para aniquilar, directamente te están hablando de la muerte. En otras traducciones puede decir, no decir sangre, sino irse al término muerte. Trampas mortales, o sea, porque ya está asociado la sangre con la muerte. Entonces estas traducciones nos hacen el camino más fácil y uno no pensar como, venga, ¿qué es acechar la sangre? ¿Qué significa eso como tal? Sangre y muerte están completamente relacionados en el Antiguo Testamento. La sangre es una cosa muy delicada. Lo que es el esoterismo, la brujería, en determinados cultos de origen africano que emigraron a través de toda la colonia española y portuguesa en las islas del Caribe, ellos tenían esto entendido del principio de transacción que tiene la sangre, y por eso se dan esos sacrificios animales en la santería y en la brujería, o los famosos denominados pactos de sangre, porque ellos son conocedores del valor que tiene la sangre en el mundo espiritual, ¿cierto? Es como la transacción, como lo que se paga para algo. Entonces ellos también conocen ese simbolismo. Lo que pasa es que lo manejan a su amaño y a su maldad. La boca del justo la salva. Son trastornados, verso 7, los impíos, y dejan de ser, pero la casa del justo queda en pie. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor enseñaba por parábolas? Él hablaba sobre quien construye una casa. Entonces estaba quien la construyó en piedra, sobre la roca, sobre la arena, y sobre qué más. La arena de la ropa. Y el agua. Arena movida. El aire al río. No, ese es escalona. Bien. Entonces, miren que cuando nuestro Señor utiliza él comienza a enseñar sobre aquel hombre que construyó la casa sobre la roca, que la edificó sobre los buenos cimientos,
él está utilizando el proverbio, este mismo proverbio, para enseñar, para hablar que el justo, el hombre que escucha el evangelio y lo sigue, es el justo. Y miren cómo se entiende. Son trastornados los impíos y dejan de ser, pero la casa del justo queda en pie. Entonces aquel que es justificado porque puso su esperanza en la roca firme, que es nuestro Señor Jesucristo, es llamado justo. Por eso el apóstol Pablo, conforme a toda la revelación, todo el grueso de las escrituras, todo el contexto, nos llama a nosotros santos y aquellos que fuimos justificados. Entonces, somos justos en atención a los méritos de nuestro Señor Jesucristo y por su pasión y por su sacrificio. Fundamental, nosotros nos hacemos justos como Él, porque tenemos la casa construida sobre la roca que es Él, no sobre nuestras propias obras. Porque ¿qué nos dicen las Escrituras? Que nosotros somos ¿qué? Aparte de que dice que nosotros somos nada, somos de corazón perverso, corazón engañoso, ¿cierto? Que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto al principio puede sonar chocante, ¿no? El que le digan a uno malo, hombre, pero si yo me porto muy bien, yo soy muy bueno, yo le ayudo a la gente, yo soy un buen vecino, yo recojo las basuras, yo separo los desechos orgánicos de los inorgánicos, yo hago todas las cosas del buen vecino, del buen ciudadano. Pero moralmente nosotros tenemos una separación con Dios, y esa separación de Dios, de no estar sintonizados con Dios, en términos bíblicos se llama que estamos muertos. La muerte en la Biblia es, en los términos espirituales, es separación de Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando ponemos nuestra esperanza en la roca, nosotros, cimentados en Cristo, somos justificados por sus méritos. Así que cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve a través de su Hijo. Por eso somos justificados, a través de su sangre. Entonces miren que Jesús, nuestro Señor, nunca habló lejos del consejo bíblico, nunca habló lejos de lo que eran los proverbios, de lo que eran los salmos, de lo que eran los profetas. Cuando decían, miren que aquel está enseñando una nueva doctrina, Él les decía, es que yo no vengo a enseñarles nada nuevo, yo vengo a reafirmar lo que ya está escrito sobre mí y a darle cumplimiento. Jesús vino a cumplir lo que ya de Él se decía, lo que ya estaba escrito en la ley y en los profetas. Él no vino a darnos un mensaje nuevo, Él vino a darnos el mismo, pero con el filtro de la verdad. Y por eso fue que las personas, muchos confundieron el mensaje de Jesucristo como un mensaje nuevo. Él lo que hizo nuevo fue la alianza. Él dio una nueva alianza, no la alianza del Sinaí, sino Él dijo, y nueva alianza les doy, y esta alianza es una alianza que va a perdurar para siempre. La alianza que yo hago con ustedes, aquellos que creen en mí y son justificados. Y esa alianza es eterna, es decir, nadie tiene por qué vendernos, ni ninguna religión, ninguna denominación, ninguna doctrina o teólogo alguno puede ofrecernos un nuevo pacto o una nueva alianza diferente a la que Jesucristo estableció e instauró con su iglesia, con nosotros. ¿Por qué? Porque Él dice que es una y es eterna, por lo tanto es para siempre, y no puede haber otro mediador que no sea Él de esa alianza o de ese pacto. No puede llegar otro y morir otra vez y decir, venga, es que yo voy a añadirle a Jesucristo. No, una alianza una, definitiva y para siempre. Todo esto, nuestro Señor, miren cómo de un salmo se desprende una enseñanza que Jesucristo utilizaba. Y ellos comprendían, aquellos judíos que se sabían estos proverbios de memoria y los recitaban y los escribían en las paredes y en las puertas, todos estos proverbios, y sus padres se los hacían repetir a los hijos, untándoles miel con una tablita en la boca para que el niño desde pequeño, cuando tomaba la miel y pronunciaba la palabra de Dios, entendiera aquello que dice de que tu palabra es a mí como la miel. Y los niños judíos, cuando aprendían la palabra, asociaban las escrituras o la Torá a la miel, a algo dulce, algo rico.
Bueno, y cuando no se lo aprendían ya no era miel, sino que la misma reglita con que les daban la miel, les daban un pequeño golpecillo, ¿no? ¿Qué? Dependiendo de la fuerza que tenía el patricio, el pater familia. Verso 8. Recuerden, no juzguemos al pueblo de Israel, el pueblo semita antiguo, con nuestra escala de valores actual, porque siempre vamos a tener un choque cultural y vamos a caer en un prejuicio inadecuado. Cuando nosotros juzgamos al pueblo de Israel en sus relaciones entre ellos, con cómo se relacionaban con los pueblos vecinos, etcétera, etcétera, acordémonos que ellos eran un pueblo primitivo y nosotros ahora ya hemos pasado por muchas cosas, ¿cierto? Que nos consideramos en algunos aspectos culturalmente más desarrollados, así que no podemos caer, y eso es un peligro, juzgar nosotros con nuestro estado actual a como eran los antiguos, sino aprender de ellos, ¿no? Verso 8. Cada uno es alabado según su sabiduría, pero el de perverso corazón es menospreciado. Mejor está el hombre oscuro que tiene que comer que el presuntuoso que carece de pan. ¿Recuerdan la intención correcta para orar o para dar que nuestro Señor nos enseñaba? ¿Quién dijo que? La última cena, ¿no fue que él dijo que, pues, le preguntaban que quién era el más importante? Él dijo que el que se sienta a comer, o el que espera que le sirva, o el que sirve, o el que sirve. Muy bien, algo más que le suene a esto. Bueno, eso ya es en las cartas. También, todo entra, algo más. Correcto. Esa expresión tiene que ver con esto, miren. Mejor está el hombre oscuro que tiene que comer que el presuntuoso que carece de pan. Una manera de llevar este pasaje a lo que acaba de decir Daniel, es decir, a que tu intención no esté viciada por la apariencia, sino meramente por el amor. El amor debe ser el móvil para extenderme. No hagan como los hipócritas que les Correcto. gusta orar de pie en las sinagogas para que los vean. Es el amor. Pero hablando de eso de dar, es que yo ya escuché ellas que dijeron que uno siempre tenía que dar. Estoy más confundida esta semana. No, dar. Por eso lo de la limosna, pues eso así, a todo el que pide. Pero entonces, yo inclusive el de las fibras se hace esta semana. Porque entonces el que vende cositas, el que también se le da. O eso se le compra. Dar siempre. Pero siempre, todo acto que nazca de la voluntad tiene que estar mediado por una palabra con la que empieza Proverbios y que le dedicamos mucho tiempo a la explicación: la sabiduría. Es que yo creo que incluso Pablo es aprovechar esos momentos para ser guiados por el Espíritu Santo más que por el razonamiento, que muchas veces caemos como en mirar la norma. No, a mí cada rato me devuelvo. Bueno, pero el Señor no dice la palabra que a todo el que le pidan, No, pues obviamente no tiene que ser pan, o sea, hay muchas cosas que uno puede ofrecer, pero el Señor nunca, bueno, no sé, sino que me pasa muchas cosas en cuanto a eso, que uno muchas veces juzga, ay no, porque de pronto van a hacer otra cosa con la plata, porque entonces van, y uno no sabe esa persona que sí, porque, pues, no sé. Ese es el ejemplo clásico. Es el ejemplo clásico. Usted no tiene por qué importarle que haga a nadie con lo que usted le dé. Dios es el que se encargará. Se dio un chismecito que me echaron estos días. Un amigo de nosotros el que un día llegó con un zapato a la casa. Papá. Me lo cortó su papá un día. Un zapato a la casa, lo regaló. Eso no es como para contar mucho. O ya no mostré. No, estoy molestando. Bueno,
Eso es tomarse muy a pecho lo de si te piden el saco de él. Pero en fin. San Francisco de Asís. Cada uno es alabado según su sabiduría, pero el de perverso corazón es menospreciado. Mejor está el hombre oscuro que tiene que comer que el presuntuoso que carece de pan. El justo provee a las necesidades de sus bestias, pero el corazón del impío es despiadado. Miren esto. Aquí están hablando bestias, los animales de campo, de cultivo. Entonces miren, el justo provee las necesidades de sus bestias, pero el corazón del impío es despiadado. ¿Cómo podemos reconocer un corazón despiadado según el Señor? Mire cómo trata a los animales. Versículo 11. El que labra su campo tendrá pan a saciedad, pero el que se va tras los vagabundos es un insensato. Están hablando de la pereza, pero en otro proverbio van a ahondar más, incluso lo van a comparar con unos animales y es muy bonito. El que labra su campo tendrá a pan a saciedad, pero el que se va tras los vagabundos es un insensato. El deseo del impío es una red de males, la raíz del justo es fructífera. Me gustaría ver esta expresión, versículo 12, en otra traducción, alguien que me ayude. Los malos deseos son la red de los malvados, la raíz de los justos es permanente. Cada ladrón envidia el botín de los justos están en la palabra, Esta está muy contextualizada. Cada ladrón envidia el botín del otro, pero los justos están bien arraigados y dan su propio fruto. Está muy contextualizada. Están hablando del envidioso y del que hace las cosas por envidia, o el que es justo delante de Dios, que es aquel que procura hacer su voluntad. Pero aquí, más que encaminado a la envidia, que si bien suena bonito, en este pasaje se está refiriendo a lo que hay en el corazón del impío. El corazón del impío es un corazón insatisfecho con todo lo que la vida le da, con todo lo que Dios le otorga. Siempre está insatisfecho con todo. Siempre el mundo le debe algo. Siempre Dios me debe una explicación, siempre mis padres me deben una explicación por haberme tenido. Siempre estoy en la postura del que ofende, ¿no? Del que se ofende. Y las personas que se ofenden fácilmente tienen que sortear la dificultad de la envidia. Aquel que se ofende fácilmente va a ser más proclive o va a tener una tentación sobre la envidia. Una de sus tentaciones va a ser la envidia. Personas que se ofenden con facilidad, que es digámoslo así, es una tentación del alma, el ofenderse. Tengo que luchar, si estoy en esa situación, con las tentaciones de envidiar a los demás, porque siempre me voy a poner en la posición del desfavorecido y voy a ver que los demás, que los otros, están en una posición de favorecimiento. Incluso en medio de esa ceguera, no voy a reconocer que cada persona tiene sus propias necesidades y sus propias dificultades, porque siempre voy a estar en posición de víctima. El deseo del impío es una red de males, y esto lo vincula a la traducción que nos leyó Geraldine con la envidia, porque es efectivo. Cuando yo estoy victimizado, tengo esa tentación y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto? La raíz del justo fructificará. ¿Cómo? Generación muy envidiosa. Tenemos una cultura, lamentablemente, que promueve la envidia, ¿no? Pero mira que, por ejemplo, en la mía dice, pero el justo escapará de la angustia. En cambio, si usted no lo vuelve así, tranquilo. Fructificará, sí. Pasa que la palabra fructificará es tan, digámoslo así, como vaga extensionalmente hablando, digámoslo así, como en términos de lingüista. Porque fructificar, ¿qué? Fructificar abarca tanto que yo no sé a dónde puede llegar. Entonces por eso la matizan en tu traducción.
La Sagrada Biblia. De los años del bisabuelo. Sagrada Biblia. Traducción directa de la Vulgata Latina. Versículo 13. El malvado se enreda en pecados de la lengua. El malvado se enreda en pecados de la lengua. El justo se libra de ellos. Ojo, hay una diferencia entre la imprudencia y el pecado de lengua. No es lo mismo la imprudencia que el pecado de lengua. La imprudencia es cuando uno habla a la ligera y no necesariamente es pecado, es imprudencia. Pero el pecado de lengua es cuando yo soy consciente de lo que estoy diciendo, o cuando yo hablo con verdades a medias. Cuando yo hablo de una persona con un mapa inconcluso de una situación, una realidad, no estando esa persona presente, estoy incurriendo en un pecado de la lengua, porque estoy esparciendo un germen de engaño y de mentira, y eso es supremamente delicado y nos tenemos que cuidar mucho de eso, porque del que mucho habla de los demás, de ese mucho van a hablar. Todo lo que sembramos en todas las condiciones de la vida, en todos los términos, desde el aspecto material hasta el aspecto moral, de eso mismo vamos a cosechar. Esa fue precisamente cuando nuestro Señor detuvo a Pedro, cuando Pedro con su espada le cercenó la oreja al centurión. Él le dice un viejo adagio que ya se conocía incluso desde los romanos, y era el de el que a hierro mata, a hierro muere. Que tenga mucho cuidado, hablándole de la siembra en todos los niveles, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino de todos los niveles, ¿cierto? Entonces nuestro Señor nos muestra cómo todo lo que nosotros sembramos, luego eso vamos a cosechar. Y esto no es un secreto para nadie, aquí no estoy diciendo nada nuevo. El malvado se enreda en pecados de lengua. De este pecado habla mucho, o de esta manifestación, o de este vicio de la humanidad, habla mucho el apóstol Santiago. Y recuerden cuando escudriñábamos una de sus cartas, refiriéndose en analogía a la lengua del hombre como el pequeño timón de un barco, que así de pequeñita es la lengua como el timón de un barco, pero que puede mover toda la eslora de un navío, puede mover toda esa maquinaria de esa embarcación. Igualmente nos tenemos que cuidar de ella, más difícil de refrenar aún. De los frutos de su boca se sacia el hombre. Es exactamente lo que estoy diciendo redondeado. Y según él trata, así será tratado. Esa es la sentencia. Si yo procuro mirar en los demás aquello bueno que hay en él, aquello rescatable que Dios ha puesto en él, y no lo malo, y es difícil, es que no es fácil, porque hemos sido enseñados a mirar lo malo. Nosotros somos unos excelentes auditores de los demás, pero difícilmente nos auditamos a nosotros mismos. Es fácil reconocer los defectos en los demás, pero en uno. Entonces, de los demás Dios nos manda a reconocer las virtudes y a cuidarnos de sus defectos, en cuanto me afecten, ¿cierto? O en cuanto sean peligrosos, porque no somos tontos. Pero nos manda a reconocer sus virtudes y no hablar de sus defectos, salvo, porque esto no es una regla, para efectos prácticos. Si yo sé que alguien es un ladrón y Sarita está dejando su bolso, maletita ahí en el sofá, y sé que yo lo estoy viendo allá, yo no voy a decir, ay, qué tan lindo, seguro tiene una necesidad. No, yo voy a advertir a Sara para que no le roben lo que tengan en el bolso. Entonces, salvo para efectos prácticos, el hablar de las virtudes y de las bondades de los demás debe ser algo que está en el corazón del creyente. No es fácil, no es fácil. Al necio, versículo 15, le parece derecho su camino. Es precisamente lo que estoy diciendo. Mas el que escucha el consejo es sabio. Al necio le parece derecho su camino, mas al que escucha el consejo ese es sabio.
El necio, luego al punto, descubre su cólera. El sensato sabe disimular su afrenta. Miren, esto es muy importante y estas palabras son están cargadas de una sabiduría práctica impresionante. Si quieren ver en una discusión, generalmente, porque en todo hay matices, hay grises y hay excepciones, en una discusión, quien tiende a ofenderse a la ligera y a exacerbarse con ligereza o a encolerizarse, a enojarse con ligereza, es porque está escondiendo algo. Es porque está escondiendo algo. Y esto lo sabían, los sofistas. Los sofistas, aquellos pensadores griegos que comenzaron a desarrollar todo lo que era la retórica y en las discusiones, incluso sin tener razón en algunos temas, cómo sostenían teorías o tesis completamente falsas e ilógicas, pero a través de argucias intelectuales y marañas lingüísticas iban enredando a las personas, incluso no teniendo la razón. Ya habían advertido esta situación, que las personas en medio de una discusión que con facilidad entran en cólera es porque están escondiendo un vacío o una afectación o una debilidad del carácter de su corazón. Y el Señor nos está demostrando cuál es esa debilidad que aquellos sofistas ni siquiera habían descubierto, y es esto. Dice: el necio, luego al punto, descubre su cólera. ¿Quién es el necio en las Escrituras? Es el opuesto al justo, aquel que no busca hacer la voluntad de Dios o conocerla, sino caminar en su propia voluntad, en tener la razón. Porque es que cuando yo siento que no tengo la razón, hay algo como que me carcome por dentro. Cuando yo no soy capaz de retractarme de algo en lo que me equivoqué en el pasado, solo por el hecho de que yo lo enuncié, entonces ahí estoy siendo un necio. Mas si reconozco mi error e incluso encubro los defectos del otro o los disimulo, como lo está diciendo acá, esa persona es sabia, esa persona está procurando la voluntad de Dios. Y dice: el sensato sabe disimular su afrenta. Es decir, en una discusión, salvo que incluso sintiéndose ofendido, puede sostener con cordura esa conversación. Según Proverbios, según la revelación, esto es un hombre sensato para el Señor. Versículo 17: el que habla verdad declara lo justo, pero el testigo falso lo disfraza. Refiriéndose acá ya muy al contexto cultural de los judíos, que en la ley mosaica se necesitaban de 2 testigos para poder solucionar las discusiones legales que ellos tenían, bien sea por un latifundio o por un animal o por una impureza o por incluso un conflicto familiar o cualquier cantidad de conflictos que se pudieran suscitar en el pueblo de Israel. Habían unas personas que eran nombrados jueces, que en este caso eran parte de los sacerdotes. En el pasado, en el futuro fue el Sanedrín. Y entonces este consejo de sabios, de sacerdotes conocedores de la ley, necesitaban de 2 testigos para poder sentenciar si una persona o la otra tenían la razón. Entonces era muy frecuente el que alguien que sabía que no tenía la razón llevase 2 testigos falsos para poder cubrir esos requisitos de la ley, que fue lo mismo que hicieron en el Sanedrín con nuestro Señor cuando lo llevaron allí, que llevaron testigos falsos a tergiversar lo que él decía. Entonces unos decían: sí, él dijo que él iba a levantar el que iba a destruir ese templo y que lo iba a edificar en 3 días. Entonces por allá gritaban blasfemia, y después salía otro testigo falso. Y entonces a Jesús le salieron una multitud de testigos falsos que lo único que hacían era descubrir su propia necedad, porque no estaban caminando conforme a la voluntad de Dios. Entonces era muy, muy tradicional esto de utilizar testigos falsos.
Y bueno, para la muestra un botón en todas las cortes y en muchos de los juicios donde se hace a la etapa como testimonial en un proceso judicial, bien sea civil o lo que sea, la figura de testigo también está, y un falso testigo también tiene su condena, ¿no? Bien, hay quien al hablar da tantas estocadas como palabras, pero la lengua del sabio cura las heridas. Entonces esto es bien importante, porque aquí hay una diferenciación muy grande, y quiero detenerme un poquito aquí para que no alcancemos lo de... Voy a detenerme un poco acá, y es que miren que hubo un periodo del pueblo semita, del pueblo hebreo, en el que empezaron algunos, no todos, a sufrir una especie de complejo intelectual. ¿Qué es este complejo intelectual? Ellos, frente a la grandeza y a la erudición de la cual gozaban los griegos, porque recuerden que los griegos, a través de Alejandro Magno, conquistaron a Israel y por ahí siguieron derecho. Ya hablamos en el libro de Ezequiel a todos los lugares y cómo Alejandro Magno hizo un puente y logró entrar pues a las dos ciudades fundamentales a las dos grandes ciudades de los fenicios. Ellos, cuando fueron conquistados por los griegos, ellos creían que la escritura era la sabiduría máxima, pero se dejaron amedrentar, o sabían que la escritura era la sabiduría máxima porque venía revelada por Dios. Pero cuando empiezan a ver los tratados de Sócrates, Platón, bueno, las referencias de Sócrates, Platón y Aristóteles y toda esta cantidad de filósofos, ellos comenzaron a sentirse menos, algunos de ellos. Venga, pero ¿qué pasó? Es que esta gente sabe mucho. Y entonces, en medio de aquellos que se sentían, digámoslo así, como menos por su conocimiento, comenzaron a adoptar la filosofía griega y adaptarla y hacer una especie de amalgama con el conocimiento hebraico. De ahí nace un personaje muy famoso dentro de la historia bíblica judía y alejandrina, que era como la ciudad principal de donde quedó todo ese conocimiento griego, que es Alejandría en Egipto, en honor a Alejandro Magno, que se llamaba Filón de Alejandría, así se le conocía. Este hombre, Filón de Alejandría, fue un sabio judío, del pueblo judío, que ha escrito una cantidad, digámoslo así, como de comentarios respecto a las escrituras, pero desde una perspectiva muy occidental, muy griega. Pero ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Y cierro el paréntesis. Porque miren una cosa, cuando dice hay quien habla, verso 18, hay quien al hablar da tantas estocadas como palabras. En eso eran especialistas los griegos. Si uno lee Homero, la Odisea, los tratados de filosofía, poética y estética, aristotélica, la ética, los diálogos de Platón, etcétera, etcétera, son tratados bellísimos. Sin embargo, esas palabras, aquí se les llama, son palabras válidas, racionales, al hablar da tantas estocadas como palabras, pero la lengua del sabio, y el sabio según las escrituras, es el que conoce la revelación y el camino, cura las heridas. Una sola palabra de nuestro Señor y las cosas se producían. ¿Cuáles fueron las palabras de este hombre que todavía, incluso en las homilías, se dice? Y una sola palabra tuya bastará para sanarme. Pero la lengua del sabio cura las heridas. Era un hombre que sabía el poder de la revelación por encima de la palabra o del conocimiento.
una palabra revelada una palabra revelada por Dios y comprendida en el corazón vale más que 1000 tratados de filosofía. Versículo 19. El labio veraz, o sea, el labio que habla verdad, mantiene siempre la palabra. La lengua mentirosa solo por un momento. ¿A qué se refiere esto? A la temporalidad de la mentira. El engaño tarde o temprano, el encubrimiento se va a descubrir, pero la verdad va a relucir. Así que ese problema entre la verdad y la mentira solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo. El tiempo es lo único que puede enmascarar la mentira, porque tarde que temprano toda la verdad de nosotros y del mundo va a salir a la luz, y eso es una promesa del Señor. El corazón del que maquina el mal es fraudulento. Alegre el corazón de los buenos consejos. Me gustaría escuchar esto en otra traducción. El versículo 19 hasta... Perdón, el 20. Engaño hasta... hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Correcto. Me parece que está mejor esta traducción. Aquí puede parecer extraña la segunda parte. Mentira en la mente que trama el mal, alegría para los que aconsejan la paz. Esta está matizada mucho más bonita y tiene que ver también con el Evangelio. Cuando tú tienes un corazón que está inclinado a reconocer la virtud de tu hermano, en tu interior se va a producir una sustancia de paz. En tu interior va a haber paz, porque no tienes a por qué temer o por qué maquinar malos pensamientos. Cuando yo pienso mal del otro, en mí se va a generar una sustancia emocional que me va a llevar a sentirme mal. Mas si reconozco las virtudes, estoy también trabajando por mi propio bienestar. De esa manera, digámoslo así, en el Evangelio, el Señor nos muestra que todos estamos como si estuviésemos interconectados o unidos. Yo no existo independientemente del otro. No somos unas ruedas sueltas. El hecho de pensar bien sobre ti hace que yo incluso interiormente esté bien y produzca paz. Entonces depende de mí, depende de que yo siembre en los demás, incluso con los propios pensamientos. Esto no se trata ni de nueva era ni de nada de eso, no, se trata de lo que Él dice, de lo que nuestro Señor dice. Pensar bien sobre los demás, o el del que maquina el mal es fraudulento, y alegre el corazón de los buenos consejos o del que piensa bien. Versículo 21. Sobre el justo no vendrá la adversidad, mas para los impíos todo serán males. Esta palabra es bien interesante porque miren todo lo que los apóstoles enseñan en sus cartas. Todo está inmerso en este océano que es toda la sabiduría oriental recogida por ellos a través de la revelación y los escritos de Salomón, del rey David y de los profetas. Y miren esto: sobre el justo no vendrá adversidad, mas para los impíos todos serán males. Y uno dirá, bueno, pero yo he visto que hay gente que es justa, pero le pasan cosas malas. Y esa es la pregunta de la mayoría de personas cuando se acercan por primera vez seriamente a Dios. Venga, cuando yo llego a Dios, entonces voy a estar como en una cápsula, en una burbuja, blindado de todos los males. No, él no dice lo de la cruz. En parte sí, pero en parte también dice otra cosa, que por eso la dijo el apóstol. Y miren esto, cuando dice: sobre el justo no vendrá adversidad, mas para los impíos todo serán males. ¿Cómo nos enseñan los apóstoles sobre este pasaje? Y es una expresión que me han escuchado mucho decir acá. ¿Cómo? ¿Qué dice? Se la tiene clara. Y todas las cosas ayudan para bien de aquellos que le aman. Ese es como un complemento de este pasaje. Sí, hay cosas dolorosas que tenemos que afrontar en la vida, sí. Pero para los que le amamos, esas cosas nos van a producir bien y mucho bien.
Así que esa sentencia, ¿qué es? En realidad, ¿en qué se convertiría? Y todas las cosas operan para o ayudan para bien de los que le amamos. Es una promesa, ¿verdad? Pero ¿cómo operaría? ¿O de qué nos tendríamos que preocupar? ¿De que nos pasen cosas malas o de qué? De amar a Dios. Nos tendríamos que ocupar de amar a Dios y no preocupar por lo malo que nos ha de pasar. Entonces miren cómo se puede dar una doble lectura de ese pasaje. Y todas las cosas ocurren para bien de los que le aman. O tener miedo de las cosas, entre comillas, malas que me pueden pasar, o procurar toda la vida, amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, para que todas las cosas me vayan para bien. Todas. Cuando dice todas, es los que nos duele y lo que no nos duele, lo que nos causa alegría y lo que nos fastidia en un determinado momento. Entonces es ahí, en ese momento álgido de la vida, en el que yo tengo que procurar buscarle y amarlo. No esforzarme en amarlo, esforzarme en conocerle para amarlo. Te voy a hacer una pregunta, Sarita. Entre más has conocido de Dios, ¿cómo sientes que es tu amor a Él? Más grande. ¿Por qué? Pues porque cuando tú conoces como su corazón bien más, entiendes que tiene como tantas cosas bonitas para uno, que uno pues no buscaría como otro camino, otra solución, porque en él tú sabes que vas a tener todo. Y otra pregunta, ¿te esfuerzas en amarlo o es una consecuencia? Es una consecuencia. Cuando tú lo conoces y ves lo lindo que él es y todo lo lindo que tiene para ti, el amor como que surge, pues uno es agradecido, lo ama, o sea, es como una... El amor es un resultado, de amor, sí. no es un esfuerzo. Se da por ese conocimiento. Cuando Dios te va quitando el velo de quién es Él en diferentes capas, de acuerdo a su revelación particular para cada quien, el amor nace por naturaleza, no es algo que tienes que luchar. ¿Qué tienes que luchar? Para permanecer y romper todos los obstáculos de la voluntad que no te permiten ir a conocerlo. Contra eso sí tenemos que luchar, pero para amarlo, no. El amarlo se da naturalmente. El amar no se da forzosamente, es libre. El amor nace, y hemos hablado, incluso una vez hablamos un día y medio sobre el amor en un retiro hace ¿cuánto? Hace 4 años. Estaba vestido parecido. Y hablábamos de eso, de que el amor es una condición que se da por el conocimiento de Dios, es algo natural, no es fingido, no puede, porque el amor y la libertad están íntimamente relacionados, no es obligante. Entonces, y todas las cosas ocurren para bien de aquellos que le amamos, y hablo en ese plural por todos, porque sé que le amamos todos los que estamos acá, porque si no, no nos aguantaríamos hasta ahora estar en este lugar. La premisa es: buscad conocerle para amarle, y vas a poder decir en retrospectiva, y todas las cosas que ha hecho Dios conmigo para bien han ocurrido, y Él te mostrará que ha sido para bien, y disfrutarás, y en ese goce no tenés ni que reclamar: Dios, pero ¿por qué? Ese es el que no entiende que todas las cosas ocurren para bien de los que le aman. El que le pregunta ¿por qué? No va a poder vivir ese por qué, porque la misma experiencia con Dios te va a dar el por qué. Dios no te va a dejar sin entender, pero mientras estamos diciendo por qué, Él te está queriendo explicar ese por qué, pero no lo estás dejando que se manifieste. Bien. El cuerdo encubre su sabiduría, el corazón del necio pregona su necedad. Esto tiene que ver con lo que veníamos hablando de la mano izquierda y la mano derecha, el pasaje que citó Daniel.
verso 24, ya para pasar a Timoteo, que no quería dejar mucho esto. La mano laboriosa señorea, la perezosa se hace tributaria. Eso es un consejo del buen trabajador, ¿no? El buen trabajador se hace señor, el perezoso se hace deudor. La angustia del corazón deprime al hombre y una palabra buena le conforta. La angustia del corazón deprime al hombre. Recuerden aquí el contexto corazón. Aquí en algunas traducciones puede decir la angustia del corazón, deprime el alma, ¿no? O angustia o duele al alma. No sé si en algunas traducciones cambian corazón por alma. En la tuya. Porque aquí la palabra en hebreo es nefesh, ¿cierto? Que significa como todo el asiento psíquico del hombre, las emociones, la mente o la razón, las emociones y los instintos, todo eso junto conforma el nefesh o el corazón, toda la parte psíquica del ser humano. Entonces miren, la angustia del corazón deprime al hombre. ¿Qué es angustia? La angustia está vinculada al tiempo. Yo estoy angustiado porque hay una expectativa, pero hay una expectativa sin fe. Yo puedo tener expectativa sin fe. Cuando yo tengo una expectativa sin fe, ¿qué estoy teniendo? Ansiedad, correcto. Desesperanza, correcto. Hay una palabra más cortica que traduce lo que yo estoy diciendo. Miedo. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Vamos a tirar. No. Exactamente. Se traduce en el temor. La esperanza en algo malo que va a suceder cuando el tiempo está ahí se traduce en temor. O sea, la angustia es temor. El temor deprime al hombre. El temor, la palabra deprime acá ya es una palabra moderna. El temor entristece al hombre. Pongámosla en esos términos. Entonces parecía ese proverbio que dice: lo que el impío teme, eso le vendrá. Es exactamente lo mismo, es una fe invertida. El temor es una... De hecho, es perfecto eso que estás diciendo. El temor es eso, es una fe a la inversa. La angustia del corazón deprime al hombre y una palabra buena le conforta. Pero entonces miren que esto tiene que ver 100% con el Evangelio. Y vamos a unas palabras que yo sé que también es una palabra que se repite mucho y que todos la tenemos acá. ¿Recuerdan el pasaje del joven que era un trabajador de un soldado romano? Que hay una historia verídica de este, es una obra paralela al Evangelio que narra la historia de este hombre que le dice a nuestro Señor que Él comanda personas y que Él sabe que como autoridad solo diciendo se hace, y que le dice nuestro Señor que no ha visto Jerusalén como la de él. Exactamente, la fe de un pagano que no conocía y estaba reconociendo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Eso era fe para él. Y detrás de este hombre hay una historia verídica y comprobable de que a él se le había caído uno de sus trabajadores, y él era un hombre que trataba bien a sus empleados, y este hombre se cayó y se estaba muriendo en ese momento. Entonces por eso no podía Jesús ir allá a ese lugar, sino que él en el estado de desesperación decía una palabra suya, porque él ya se estaba muriendo allá porque se había caído. Entonces Jesús no alcanzaba a llegar porque estaba casi a una ciudad de distancia. Y la historia es muy bonita. Seguramente cuando estemos estudiando, leyendo los evangelios, vamos a narrar esa historia paralela, que hay varios historiadores que la tienen, y es muy bonita, porque como que confirman quién es la entidad, la identidad de este personaje y su conversión después de este milagro. Pero cerrando ahí, entonces miren, y una palabra buena le conforta, y él le dice, y una palabra tuya bastará, ¿cierto? Entonces
la palabra buena es la palabra justa, la palabra de aquel que está sintonizado con Dios, y esa palabra puede confortar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo a través de nosotros para dar consejo, ¿no? Hay personas, hay un don del Espíritu Santo que es un carisma, es un don que está infravalorado, pero esa es la capacidad de aconsejar, porque esa capacidad de aconsejar puede sacar a la persona de la angustia, de la expectativa de que algo malo le puede pasar, cambiando, renovando su mente por la promesa de Dios. Entonces aquel que cree en la promesa de que algo malo le va a pasar, una persona justa, una persona que conoce la palabra de Dios le va a decir, mire, usted cree eso, pero es que Dios dice esto de ti. ¿A quién le vas a creer? Entonces cambia, renueva, y por eso el producto de esa renovación de mente y de pensamiento va a producir en esa persona ese ser reconfortado. Entonces ya va a esperar por algo bueno, que es la promesa de Dios, y Él ha dicho que por amor a su santo nombre va a cumplir las promesas. Entonces no tenemos nada de qué temer. Así que por eso una palabra buena le conforta. Verso 26. El justo aventaja a su prójimo, el camino del impío le lleva a la ruina. El indolente no asa su pieza, pero el diligente tiene copiosa abundancia. En el camino de la justicia está la vida, el camino tortuoso lleva a la muerte. Aquí vida y muerte, todavía en este estadio de la ley, no era para salvación y condenación, pero ya estaban ellos empezando a recibir la revelación de una vida o una esperanza en una vida eterna, futura y celestial, pero todavía no lo tenían definido. Ellos hablaban de vida y muerte solo en el contexto material del paso por esta vida, ¿cierto? Al bueno le va bien, al malo le va mal. El bueno recibe bendición y el malo recibe maldición. Pero apenas estaban dando los primeros pinitos en lo que era la vida de ultratumba, por decirlo de alguna manera. Entonces miren cómo se nos está en un contraste continuo lo que es el justo y el impío, ¿no? Ya el Evangelio a nosotros nos extiende la palabra o el término de quién es justo o quién es impío, más allá de lo que ellos consideraban que era la justicia. La justicia, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo está claramente definida y podemos entender quién o a quién es el que el Señor llama justo. Y para hacerlo mucho más profundo y detallado, en la carta del apóstol Pablo a los romanos sí que vamos a saber a quiénes llama Dios justos o quién es el justo para Dios. Vamos entonces ya a terminar con este de Proverbios. Ya en estos 5 minutos podemos... 5 minutos. Son 5 minutos. 5 minutos nomás. Pablo, una preguntita muy... En el Antiguo Testamento se hablaba de vida eterna. Era todavía muy ambiguo, efímero y no detallado. Recordad que las escrituras, y esto lo digo como para los que llevan como poco o están apenas incursionando, escudriñando las escrituras, la Sagrada Biblia, la Revelación, no es un libro de arqueología, aunque contiene pasajes arqueológicos, y hay arqueología bíblica que fue muy famosa a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y salieron descubrimientos como que Sodoma y Gomorra existió, ciudades que fueron desenterradas completamente y asentamientos gracias a la ubicación geográfica desde las mismas escrituras. Es decir, contiene pasajes arqueológicos, pero no es un libro arqueológico. Es un libro que contiene cierto grado de cienticidad, aunque no es un libro de ciencia. Es un libro que contiene pasajes muy similares, por ejemplo, si uno se lee el libro del Eclesiastés, a ciertos tratados filosóficos y sapienciales, pero no es un libro en esencia sapiencial o filosófico, ni es un libro antropológico, ni es un libro que pese a que contiene datos
de la historia y de la geología, no es ni un libro histórico, ni mucho menos con pretensiones de ser un tratado de geología universal. ¿Qué son pues entonces las Escrituras? Es el libro que contiene la historia de la revelación de Dios para la salvación del hombre, que si bien puede tener esos diferentes elementos, no representa en su esencia cada uno de esos elementos, o no pretende abarcarlos, aunque los toca, ¿cierto? En Job hay un montón de cosas muy interesantes. En Génesis vemos cosas interesantes que están en todas las culturas de todos los continentes, desde los indios mesoamericanos, los de Sudamérica, en los libros de los Vedas, el Bhagavad Gita, otros de los mismos vikingos, de tratados sumerios, de tratados aztecas, olmecas, mayas, muiscas, etcétera, etcétera, que dan a entender que hubo un diluvio universal. También lo vas a encontrar en el Génesis de las Escrituras. Entonces vas a encontrar muchos paralelismos, pero no es el fin, la esencia de las Escrituras. Vuelvo a tu pregunta, y perdón extenderme tanto. No, ya hablamos 5 minutos. Es que estoy aprovechando la pregunta de Luis. Entonces, la Biblia, en ese contexto, ellos van obteniendo revelación progresiva. No es la misma la revelación que tenemos nosotros ahora con el Espíritu Santo y a través de nuestro Señor Jesucristo, que la revelación que tenía, por ejemplo, Moisés. Ellos tenían la ley. Nosotros tenemos el culmen, el propósito por el cual la ley fue dada, que era para que llegara el Mesías y la ley sirviera como un bastón para que ellos se pudieran como sostener hasta que llegase el tiempo perfecto en el que ese bastón ya no les iba a servir, porque la revelación ya iba a estar a pedir de boca a través del Mesías. ¿Sí me hago entender? Entonces la revelación es progresiva, y así como es progresiva, ellos fueron progresando en ese pensamiento que Dios les iba revelando a través de los profetas de la vida ultraterrena. Ya en Ezequiel se dan matices de la recompensa futura o post-mortem, y también en Isaías, y que también el libro de Daniel, en los Salmos, y ya en el Evangelio por completo, del todo. Vamos entonces a la primera carta del apóstol Pablo a su discípulo amado Timoteo, que era su compañero de viaje, joven aún, al igual que Tito. Era un joven nacido de una mujer que fue convertida en una de las iglesias que fundó el apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces, Timoteo significa, timo en griego no es de timar, timo es amor, ¿cierto? De amar. Teo es Dios, significa el nombre, la etimología del nombre es como el que ama a Dios, Timoteo. O Teófilo también, filo de fileos, de amar. Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Ya faltan 3 minutos. Verdadero. Verdadero es el dicho, porque estamos para las personas que de pronto están escuchando y que vean ese saltón. Y es que la charla pasada hablamos de la mujer virtuosa, y hoy vamos a hablar del hombre virtuoso según la fe, que es el sacerdote de la casa. Capítulo 3, verso 1. En el capítulo 1 y en el capítulo 2, Pablo le está enseñando a la cómo comportarse a las personas dentro de la asamblea o la congregación. Ya en el capítulo 3, Pablo le da consejos personales a Timoteo, su siervo y discípulo amado. Verdadero es el dicho: si alguno desea el episcopado, en otras traducciones puede decir obispado o sacerdocio, ¿cierto? Buena obra desea. Pero es preciso que el sacerdote o el obispo, que obispo literalmente traduce anciano, sea irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Una persona que no puedan decir cosas de usted. Obviamente de nosotros van a poder decir todo
antes de nuestra conversión, ¿cierto? Ah, es que usted era esto, pues el mismo Pablo, para que no le echaran los trapitos en la cara, el apóstol Pablo se toma el trabajo que en cada una de sus cartas él dice, yo fui esto y lo otro, pero Dios por misericordia me llamó, y después de que me llamó, a ver quién me dice algo. Irreprensible es una persona que como habla, actúa, o procura hacerlo, porque la perfección moral es de nuestro Señor, pero procura, es una persona que está en esa tarea. Marido de una sola mujer, sobrio. ¿Qué es la sobriedad? Moderado es un buen sinónimo. ¿Qué es alguien? ¿Qué es la sobriedad? La sobriedad es lo contrario a la imprudencia. Una persona sobria es una persona que piensa antes de actuar. ¿Qué es lo primero que pierde un borrachín? ¿Qué dicen? La sobriedad. La plata. No está sobrio. Por eso dicen, no está sobrio. Es exactamente, viene por la connotación de que actúa por instinto. El instinto domó la razón, cuando la razón debe estar por encima de las emociones y de los instintos. Entonces se intercambiaron los papeles y el instinto es el que manda. Ojo, no confundir una persona, porque hay temperamentos, ¿cierto? Dentro de los temperamentos hay personas que son más impulsivas que otras, o que son coléricos, o los que han estudiado psicología saben todos los matices del tipo de temperamento. No confundir eso con falta de sobriedad. Tú puedes ser una persona de armas tomar y de hablar rápida, pero esa hablar rápida está antecedida o está precedida por un pensamiento coherente. No importa, simplemente la soltás más rápido, pero es coherente con tu vida, y se puede decir que es una persona sobria dentro de su temperamento. Prudente. Morigerado o moderado. Decoroso también es otra forma. O moderado, sinónimo también decoroso, a otro sinónimo que de pronto traigan las traducciones. ¿Si están anotando los hombres o no? Estoy grabando. Lo que me conviene. Es que lo que me conviene. Santi es súper sabio. Moderado. Hospitalario. Capaz de enseñar. Sigamos, capaz de enseñar. Si Dios nos está pidiendo a nosotros, a los varones, si Él nos está diciendo, yo los he consagrado a ustedes como mi iglesia, y si ustedes van a conformar a una familia, ustedes han de ser los sacerdotes de ese hogar. Y como sacerdotes, ustedes deben representarme a mí dentro de su familia de esta manera, porque estas son las condiciones sacerdotales. Y si yo soy el sacerdote de la casa, tengo que procurar reunir estas condiciones. Hospitalario. La hospitalidad era más valorada en la antigüedad que casi cualquier cosa, que casi cualquier valor humano, que casi cualquier potencia del alma. Porque el pueblo de Israel recibió asilo varias veces por la nación de Egipto, y ellos sabían y reconocían el valor de la hospitalidad. Tanto así que de ahí salieron adagios como, y aquel que no sabía a quién estaba hospedando, aún puede hospedar ángeles en su casa. Y le pasó a Lot. Lot era hospitalario y dejó entrar en plena destrucción de Sodoma y Gomorra aquel ángel que venía a anunciarles la destrucción, y que saliera él y su familia de la destrucción inminente. Y aún puedes hospedar ángeles. Y hay muchos testimonios de esto. Capaz de enseñar. Esto sí es complicado, porque normalmente cuando nos casamos, si antes de novio hablabas, el hombre, digámoslo así, en una conversación hablaba 20 palabras,
Cuando se casa eso se reduce aproximadamente en un 80%. No sé si hay mujeres aquí casadas que me desmientan. Ya hay un grado de compenetración que no hay necesidad de hablar mucho, ¿cierto? ¿Qué opina acá? Como mental, ya empieza, el hombre empieza a aprender telepatía. Es un grado de evolución. Falso. Es pura pereza de enseñar. Es pura pereza de enseñar. Y la mujer necesita primero ser escuchada, ¿cierto? Y quiere que le hables cómo te sentís. A uno no le gusta expresar sus sentimientos o sus emociones. Cuando es novio usted le cuenta hasta cómo se sintió cuando pasó la calle. Pero cuando se casa ya le da pereza, como que asume que sí, ya está. Y eso es supremamente delicado para una mujer. Y aquí viene la capacidad de enseñar. Y les digo porque tengo un mea culpa de esto. Ustedes me ven aquí hablando 1 hora y media, pero cuando Juanita a veces me decía algo, le decía, no, usted sabe. Y me volteaba y me dormía. ¿Cierto? Así es. Pero ella sí sabía. Pero ella sí sabía. Hermano, ese tipo de comentarios son los que estamos necesitando. Pero eso era, yo no estaba cumpliendo mi tarea como sacerdote del hogar. Pero tenía una esposa tan buena que ella llegaba, me miraba así y yo ya sabía que al otro día iba a estar doblando rodilla y que al otro día o los 2 días me iban a dar ganas de recitarle toda la Biblia. Entonces yo le decía... Cuando le hablan a uno, sí, comparando, es que, sí. que las mujeres hablan mucho. Si la mujer habla mucho, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Escuchar mucho. Escuchar mucho. Que dicen que hablan mucho, es que porque lo tienen que repetir uno todo. También. Entonces es importante que eso es falta de amor. Eso es falta de amor. Que no lo escuché. El no querer, ese silentismo en el que caemos los hombres. Porque estamos perdiendo la capacidad de enseñar y de edificar con la enseñanza. Porque Dios nos va a demandar eso en el hogar. Y eso es falta de amor. Eso sí, consíganse una mujer que ore, porque cuando ella ore, Dios los va a poner en cintura y los va a acomodar. Pero si no ora la mujer y usted no está, eso es terrible. Verso 3. No dado al vino ni pendenciero. Podríamos traducir, no dado el vino, es una persona que siempre está buscando la oportunidad de ese entretenimiento, digámoslo así, como licencioso, como del alcohol, del juntarse para o tener justificaciones para la bebida, para perder la razón, no solo callejear, para perder la razón, porque yo puedo estar con los amigos mucho tiempo. O desconectarse con el trago. O refugiarse. Sí, exactamente. Y todo lo que acarrea. Para el judío y para el apóstol y para nuestro Señor era muy importante siempre estar gobernados por el Espíritu, por eso nos llamamos espirituales. El Espíritu gobierna la razón gobierna las emociones y las emociones y la razón obviamente a los instintos. Ese es el hombre coherente, ese es el hombre espiritual, el que está gobernado de esa manera. Y cuando yo hago esto es darle otra vez a los instintos el poder y el dominio sobre quién soy yo. Y si yo le doy los instintos para el gobierno de mi ser, entonces ¿a quién le estoy quitando el gobierno? A Dios, al Espíritu. Le estoy quitando el gobierno al Espíritu. Y si le quito el gobierno al Espíritu, ¿cuáles son los frutos que mi vida va a dar? Depresión, sentimientos de culpa, el yo no voy a ser capaz, esto no es para mí, o el evangelio es muy complicado. Y el problema no es que sea complicado. El problema es quién me está dirigiendo, a quién permito yo que me dirija, que dirija mi vida. Miren esto. Y eso es súper importante. ¿Y por qué no lo ponen en las lecturas palmadas? Porque no lo escogen. Porque no lo escogen, Cami. Tú la podrías escoger.
¿Y sabes por qué no la y normalmente uno porque o sí, porque sería miren pues, miren el grado, ya leímos la mujer virtuosa, pero miren las exigencias del sacerdote. Entonces, ni pendenciero sino ecuánime, pacífico, no codicioso, que sepa gobernar bien su propia casa, que tenga los hijos en sujeción. Ay, tan bueno ese papá que los deja hacer todo a los niños. Ese no es el sacerdote de la casa. Con toda honestidad. ¿Qué significa con toda honestidad? Es decir, que esa sujeción sea para procurar el bien de sus hijos y no por el placer de ser servido, ¿cierto? Eso es muy delicado, porque cuando las personas en el corazón, o los hombres o los padres tienen la necesidad del control de los hijos, eso se llama en las escrituras provocar a ira. Provocar a ira significa que lo que estás criando es un futuro rebelde, porque lo único que va a querer es emanciparse del papá para hacer todo lo contrario. Verso 5: pues quien no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? Ese es el sacerdocio. No neófito, o sea, como nuevo en la fe, ¿no? No sea que hinchado venga a incurrir en el juicio del diablo. Es decir, hinchado, la soberbia. La soberbia es el juicio del diablo, el juicio por el cual fue enjuiciado Satanás, por la soberbia. Verso 7, entiéndase soberbia en el sentido angelical. Verso 7, conviene a sí mismo que tenga buena fama ante los de afuera, porque no caiga en infamia y en las redes del diablo. Y es que eso le ocurrió al apóstol Pablo, y como esa era una espina para él, su vida pasada como perseguidor de la iglesia, entonces él sabía como todo el agua sucia por el cual las malas lenguas siempre estaban acechando en contra de él, y por eso perdía tanto tiempo, entre comillas perder tiempo, con defendiéndose más que todo. Él decía, yo tengo mucho para enseñar, pero me toca desgastarme en vanas defensas, porque algunos, hinchados por el diablo, no hacen sino calumniarme y decir esto de mí. Entonces él se defiende en muchas de sus cartas para mostrarles su honestidad y hablarles de su manera antes de vivir y después de la conversión. Pero Timoteo, como fue un niño en la fe, él nació en la fe, él no tuvo como una conversión, sino que su mamá era una mujer de fe y él adoptó la fe desde muy niño y fue guiado por el apóstol. Entonces él no tenía como tacha de una vida pasada de la cual se pudieran pegar, y entonces él le estaba enseñando que conserve esa vida. Para nosotros que somos personas de testimonio de una vida de un antes y un después de Cristo, aunque todos la tenemos de alguna otra medida, algunos más calamitosa que otros, unos son más calavera, otros hicieron cosas más malas, otros fueron más plano. Igualmente todos llegamos a un punto donde tuvimos una necesidad de conversión. No hay nadie tan bueno que le pueda decir a Dios, vea, yo no necesito nada, venga, ¿cuánto me debe? Dice, conviene a sí mismo que tenga buena fama ante los de afuera, porque no caiga en infamia en las redes del diablo. Esta buena fama, entonces, para los que ya tienen un estilo de vida y Dios les ha rescatado de ellos, es conservarse en ese testimonio que han dado después de su conversión. Pero sépanlo que los habladores siempre van a utilizar cosas de tu vida pasada. Es que este no era el que hacía, y este era el que no iba a todas las fiestas. Y es que esta no era, esta era tremenda. Y ahora es que hablándonos de Dios y todo eso. Siempre esto va a ocurrir. Así que no temamos, porque con el Señor también hicieron lo mismo. Ok, entonces no sé si los varones nos sentimos muy contentos o muy responsabilizados por estas palabras. Por eso quería como hacerles... Ya vos está leyendo la de mujer, se pone en la Proverbios 31. Bien, entonces ya vamos... Yo creo que las últimas cuatro charlas han sido muy amenas y muy sencillas, porque hemos hablado de Proverbios y algún pasaje del Nuevo Testamento, para ser más específico, Corintios 13, ¿cierto?
pero me gustaría que retomáramos el libro de Ezequiel, que ya llevábamos un tanto avanzado. Las charlas de Biblia de Ezequiel todas están montadas en YouTube, o no sé si me equivoco, Alejo. Están todas, desde la primera hasta el último capítulo que enseñamos acá, están montadas para poderse desatrasar. Como es tan repetitiva, entonces va a ser muy fácil como tomar todo el hilo de la historia de Ezequiel y del cautiverio por parte de Nabucodonosor, y cuando ellos llegan a Babilonia deportados por este rey, cuando vence en batalla a los asirios, a los egipcios y a los israelitas. Entonces, de una vez reanudar nuevamente Ezequiel para poderlo terminar y continuar con un libro del Nuevo Testamento y no irnos tanto por las ramas. ¿Les parece? O si quieren seguimos con Proverbios, los que a ustedes les parezca. Para terminar Ezequiel, perfecto. Todas las propuestas han sido bien recibidas siempre. Eso está muy bien. Me extraña que Relojito Suizo no haya... ¿Por qué será? ¿Por qué será? Sí, sigue más. También está la carta a Tito. También hay un pasaje que podemos leer ahí, pero más adelante para no sobrecargarnos de responsabilidades. A la próxima. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu revelación. Sabemos que hay un estándar que Cristo nos ha dejado, Señor. Padre, gracias por cada persona preciosa aquí en este lugar. Porque si nos viésemos como tú nos ves, nos hincharíamos de alegría, Señor, de ver el amor y el aprecio que tienes por cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser genuinos, conforme hemos nacido en realidad, para que manifestemos tu gloria y tu gracia a través de quienes fuimos llamados a ser, y que cada palabra que se ha dicho acá, conforme a tu voluntad, permanezca en nuestro corazón y sea escrita allí, mas toda palabra que haya sido necia o no conforme a la escritura o de sobra, pues que sea arraigada en nuestra memoria, para que tu revelación opere libremente a través de nosotros, Señor, y conforme a la estatura de Cristo seamos conformados por medio de la renovación de nuestra mente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.